Señor, en esta hora queremos pedirte que seas tú usando la vida de nuestro pastor Edgar, a quien a ti te place, Señor, utilizar en el día de hoy para que pueda compartir tu palabra, que puedas ser tú a través de él, hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y Señor, que esa palabra la podamos atesorar en nuestros corazones, pero sobre todo ponerla por obra. Permita que podamos estar atentos y prestos a tu mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Te agradecemos, Padre, por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén. Así le dejo el paso a nuestro pastor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con los temas de este mes acerca de la palabra. Bien claro, que la palabra de Dios, por supuesto, está allí plasmada en la Biblia. Y a través de esta palabra Dios se ha revelado a nosotros, ¿verdad? Dios se ha querido revelar a los hombres, se ha dado Él a conocer, porque si no fuera de esta manera nosotros no tendríamos oportunidad de conocer a Dios, no tendríamos manera de conocer a Dios. Entonces es a través de la palabra que Dios se ha dado a conocer a los hombres. Y además a través de ella misma nos muestra su perfecta voluntad, ¿sí? La voluntad de Dios para nuestras vidas está allí plasmada en la palabra de Dios. Y dice la carta a los hebreos, ¿verdad?, que Dios habló en otro tiempo a través de los profetas. En este tiempo habla a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero bien, hablando el Señor a través de los profetas, Dios levanta a hombres en quienes pone el mensaje, pone en sus labios las palabras que debe de comunicar a los demás hombres. Y ese es el trabajo del profeta, ¿verdad? Esa es la función del profeta, llevar un mensaje, una palabra de Dios a los hombres. De esta manera Dios se va revelando. Así que algo que nos podemos dar cuenta es que Dios utiliza a hombres, ¿verdad?, llamados profetas. Cuando los profetas dan un mensaje, pues de parte de Dios, pues hay algunas cosas que es importante considerar, que Dios mismo nos las hace conocer, porque Dios muestra a través de señales y confirma a través de señales también lo que ha dicho a través de los profetas. De hecho, lo que dice el profeta, pues debe de cumplirse porque es palabra de Dios. Y cuando no se cumple lo que dice el profeta, esto significa que este hombre no está hablando de parte de Dios. Es un falso profeta, está hablando por su propia cuenta, aunque él dice que es en el nombre de Dios, el mensaje que está dando es por su propia cuenta. Así que lo que Dios hable siempre se cumplirá. Los profetas utilizan palabras como el Señor dijo, ¿verdad? Dios dice esto. Cuando alguien utiliza esta palabra, inmediatamente prestamos atención, ¿verdad? El Señor dice esto, y los profetas de esa manera iniciaban muchas veces su discurso, ¿verdad? Y ellos se presentan hablando en el nombre de Dios. Pero al escuchar, pues es evidente, y a través de la palabra misma lo sabemos, pues pueden surgir preguntas como: ¿cómo sabemos que Dios realmente dijo eso? ¿Cómo sabemos que esas palabras que está expresando aquel hombre, que lo tomamos como profeta, realmente es lo que Dios ha dicho? ¿Cómo puedo estar seguro de que Dios lo ha dicho? Eso, por un lado, es normal porque muchas veces hay incredulidad en nuestros corazones. En muchas ocasiones hay dureza en nuestros corazones. Pero en muchas otras ocasiones hay una reflexión verdadera acerca del mensaje que se está escuchando. Y entonces el Señor, a través de su palabra, nos deja saber cómo podemos estar seguros de que esa palabra
viene de parte de Dios. Allá en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, versículo 18, me voy a ir brincando, así que si gusta nada más anotarlo. Deuteronomio capítulo 18, voy a leer del versículo 18 al 22, pero brincándome algunos puntos. Y dice el Señor aquí esto: profeta les levantaré. Y voy a poner palabras, ¿verdad? Mis palabras en su boca. Y él hablará todo lo que yo mande. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Y esa es la pregunta que hacíamos, ¿verdad? Que puede generarnos esa duda. ¿Cómo vamos a conocer, ¿verdad?, si esto lo habló Dios o no? Dice el versículo 22, si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Dios no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Así que Dios mismo nos hace saber. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que esa palabra realmente viene de parte de Dios? Hay una señal. ¿Cuál es esa señal? Pues que se cumpla, ¿verdad? Que se cumpla la palabra. Dice el título de este tema: su palabra está probada y confirmada. Así que entonces la pregunta, ¿esto es palabra de Dios? Pues Dios la confirma a través de una señal. En muchas ocasiones cumpliéndose lo que el profeta ha dicho. Pero en otras ocasiones en realidad es otro tipo de señal, ¿verdad?, a través de la cual Dios va a confirmar, ¿verdad?, que se cumplirá lo que Él ha dicho. Y vamos a llegar a eso, ¿verdad?, que su palabra está probada y confirmada. Y ya que estamos hablando de profetas, vamos a considerar al profeta Elías, ¿verdad? Y vamos a ver algunos aspectos en la vida de el profeta Elías, y sobre todo en tiempos del rey Ocosías, casi ya al final del ministerio del profeta Elías. Ocosías viene a reinar después de Acab. Ya tuvo varias experiencias, ¿verdad?, el profeta Elías con este rey Acab. Pero resulta que viene Ocosías ahí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 1, y voy a considerar desde este punto. Resulta que este rey Ocosías un día pues está por allí, ¿verdad? Y resulta que se cae de una ventana el rey Ocosías, y entonces él pues queda mal, está enfermo, está en cama a raíz de esto, a raíz de que se cayó. Entonces él manda preguntar, pero no pregunta a Dios, manda preguntar a Baal-Zebú si va a sanar o no va a sanar. En vez de preguntar a Dios, él pregunta a los ídolos, consulta a los demonios, ¿verdad?, a ver si va a sanar. Bueno, esto evidentemente Dios lo sabe, y Dios manda en ese momento a Elías, ¿verdad? Manda a Elías para que intercepte a aquellos hombres que van a consultar a este ídolo, ¿verdad?, en lugar de Ocosías. Y el mensaje que va a llevar Elías es que no va a sanar. ¿Sabes qué? No vas a sanar. Y entonces regresan estos hombres, le dicen al rey Ocosías: ¿qué crees? Que nos encontramos a alguien y nos dijo que pues no vas a sanar, ya mejor ni vamos allá a consultar. Y pregunta a Ocosías, ¿cómo era él? Y entonces ellos le dan los rasgos de Elías, ¿verdad?, cómo se viste también, y lo identifica a Ocosías. Él sabe que es Elías, entonces lo manda a traer a Elías. Manda a un capitán con 50 hombres, y el plan es: tráiganmelo. Evidentemente que no es amistosamente, porque la palabra que dio Elías es que no va a sanar Ocosías. Entonces me llama la atención,
lo que llegan estos hombres a hablar con Elías, se dirigen a él y le dicen: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Varón de Dios, le dicen al profeta Elías, el rey dice que desciendas. Y entonces contesta Elías: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Que caiga fuego del cielo y todos ustedes van a quedar consumidos. Si soy varón de Dios. Porque ellos vienen y se presentan así, ¿verdad? Diciéndole: varón de Dios, desciende. Si realmente Ocosías y estos hombres reconocieran que Elías es varón de Dios, pues ya no habría necesidad de que fueran a buscarlo. ¿Cuál era el propósito de irle a buscar? La palabra estaba dada, ¿verdad?, de parte de Dios. Pero hasta me parece que ellos van a tratar de cambiar la palabra que dio Elías, como que para que diga otra cosa. Bien, entonces dice aquí que descendió fuego del cielo y consumió a este hombre y a los 50 que venían con él. Otra vez, Ocosías manda otro grupo igual, otro capitán, otros 50, y nuevamente se presentan y le dicen: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Ahora va con una palabra adicional: desciende y hazlo ya, ¿verdad? Pronto. Repitió las palabras Elías, y entonces aquellos hombres fueron consumados en el fuego. ¿Qué está pasando con esto? Que Dios está confirmando la palabra que ya dio, que dijo que iba a morir Ocosías, que no sanaría, ya se lo ha dicho, pero intentan cambiar el mensaje, intentan hacer desistir tal vez a Elías, que diga otra cosa, pero no es así, ¿verdad? No va a suceder. Así que Dios confirma la palabra de que Ocosías va a morir, y dice: y murió conforme a la palabra del Señor. Hace hincapié en el texto: murió conforme a lo que Dios había dicho, conforme a la palabra que Dios había dado. ¿Qué pasó? La palabra fue probada y fue confirmada. El mensaje que Dios había dado a Ocosías fue a consultar, o mandó consultar más bien, a los ídolos, y dice Dios: como hiciste esto, morirás, vas a morir. Así sucede, ¿verdad?, con el profeta Elías. Nada más consideramos esta última parte en la vida del profeta Elías antes de que Dios lo arrebate, ¿verdad?, antes de que Dios se lo lleve. Pero sigue el profeta Eliseo, que siempre está con Elías, ¿verdad? Todo el tiempo está con Elías. Viene el momento en que Elías sabe que va a ser llevado, que ya se termina el tiempo de su ministerio y Dios lo va a llevar. Así que bueno, va a visitar algunos lugares, visita Betel, visita Jericó, atraviesan el río Jordán, ¿verdad? Y llega pues el momento en el que va a ser llevado por Dios. Pero algo que vamos a notar es que Eliseo no se despega para nada a Elías. Durante ese trayecto, Elías de hecho le insiste a Eliseo que se quede en los lugares por donde va pasando. Quédate, Dios me ha enviado. Eliseo no se le despega. Y es interesante ver a Eliseo que no se le despega y lo que llega a pedir. Allá en el segundo libro de Reyes, capítulo 2, dice el versículo 9 y 10. Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes de que yo sea quitado de ti. Pide lo que quieras, Eliseo, ¿verdad? Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Dice Eliseo: bueno, quiero y pido, ¿verdad?, el poder tener lo que tú tienes en doble de magnitud, ¿verdad? El poder servir a Dios así como tú, pero todavía más allá, al doble. Eso pido. Y le contesta Elías, ¿verdad? Cosa difícil has pedido.
cosa difícil. Elías pues ha hecho otras cosas como que descienda fuego del cielo. Pero a esto dice Elías, has pedido algo difícil. ¿Por qué? Porque en realidad no está en manos de Elías hacer estas cosas. Esto solamente lo hace Dios. Pero es interesante cómo le contesta Elías. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mira, si tú eres testigo del momento y la forma en la que Dios me va a llevar, si tú puedes ver eso, entonces esto que estás pidiendo se te va a dar. Sí lo vas a recibir. Es decir, una palabra ahí que va a tener un cumplimiento a través de una señal. ¿Cuál es la señal? Si tú ves esto. Si tú ves esto, se va a cumplir. Lo que tú has pedido, Dios te lo va a conceder. Lo vuelvo a leer, dice, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, pues no. Sencillo. Dice el versículo 12, viéndolo Eliseo, es decir, pasó el evento, ¿verdad? Y dice aquí que Eliseo lo vio. Y clamó Eliseo y decía, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Bien, entonces sí fue testigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él mismo lo está describiendo ahí lo que pasó, lo que vio, y él expresa de esta manera, carro de Israel y su gente de a caballo. Bueno, ahí está la palabra, ahí está la señal. Ahora vamos a ver si sí sucedió, ¿verdad? Vamos a ver si sí sucedió, si esta palabra está probada y además está confirmada. Ahí más adelantito, en el versículo 15, dice así, no, pero antes voy a leer el 5. El 5 menciona un detalle, que ahorita nos lo pasamos, pero lo vamos a resaltar. Versículo 5 del segundo libro de Reyes, capítulo 2, dice, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Había un grupo de profetas, más bien son los hijos de los profetas, ¿verdad? Y estaban allí en Jericó cuando pasaron Elías y Eliseo, cuando pasaron por esta ciudad de Jericó. Entonces le dijeron a Eliseo, ¿sabes que Dios te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Estos hijos de profetas ya le habían anticipado a Eliseo lo que iba a suceder. Le dice, ¿sabes que el Señor te quitará, o Dios te quitará a tu señor hoy? Y dice, sí. Él respondió, sí, yo lo sé. Ya me adelanto ahora al versículo 15. Ya sucedió el evento y va Eliseo de regreso. Entonces lo ven, dice el versículo 15, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, o sea, ya lo vieron de regreso, lo vieron de ida, y cuando iba de ida le anticiparon lo que iba a suceder con Elías. Ahora que va de regreso, dice allí, viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. El espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Lo que Eliseo había pedido, ¿verdad? Ellos lo pueden notar. Y sin duda esto es una revelación también de parte de Dios y como confirmación a lo que realmente está sucediendo. Dice, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Dios y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo, no envíen a nadie, no manden a nadie. Eliseo sabía que no iban a encontrar a nadie. Eliseo fue testigo de lo que había sucedido. Recordemos que esta es la señal, si se le permitía ver la forma en la que era llevado Elías, entonces se le concedería. Por eso ahora aquellos hijos de profetas pueden ver que sí ha recibido, ¿verdad?, esa bendición de ser un instrumento en manos de Dios, así como Elías. Pero ellos
fíjense, aunque habían dado la palabra anteriormente, no estaban todavía tan convencidos cómo iban a suceder las cosas. Y dicen, busquen a Elías, busquen a Elías. Algo que sabemos de Elías a través de este evento es que él no vio muerte, su cuerpo no pereció como los de todo el mundo, ¿verdad? En el caso de Elías no vio muerte, él fue pues arrebatado, por eso usó esa expresión, y llevado por Dios. Y algo que vemos es que no van a encontrar su cuerpo, no lo encuentran. Pues a lo mejor cayó en el monte, dicen, ¿verdad? O cayó en algún valle. Y les dice Eliseo, no manden a nadie, no tiene caso, no van a encontrar a nadie. Bueno, versículo 17, pero ellos le importunaron hasta que, avergonzándose de tanta insistencia de parte de ellos, terminó diciendo él, bueno, pues manden, ¿verdad? Manden. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron 3 días, mas no lo hallaron, no encontraron, ¿verdad?, a Elías. Así que es una palabra de parte de Dios confirmada. Es probada la palabra, ¿sí? Porque es puesta en duda. Se cuestionan, ¿verdad? Se cuestionan. Pero nosotros vemos las señales y a través de la Biblia nos confirma que suceden las cosas tal como Dios lo ha dispuesto. Bien, estos son unos pasajes que por allí están indicados en el programa, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos hasta allí. Hay mucho más para ver al respecto, ¿verdad? Hay otros hombres, como el caso de Gedeón. ¿Recuerdan a Gedeón? Gedeón, pues de parte de Dios, tenía un mandato, tenía una palabra de parte de Dios. Y Dios le hizo saber que lo utilizaría a él para derrotar a los madianitas, ¿verdad? Él sería el instrumento en manos de Dios para derrotar a los madianitas. Pero como siempre, hermanos, pues a veces gana la incertidumbre, la desconfianza, el temor, ¿verdad? La incredulidad gana. Y entonces había cierta desconfianza de parte de Gedeón. Y él insistía en pedirle señales a Dios para ver si las cosas realmente iban a suceder de la manera que Dios ya le había dicho, ¿verdad? Había una palabra entonces de parte de Dios y es probada esa palabra porque, insisto, un poquito de incredulidad de parte de Gedeón. Es cierto, varón esforzado y valiente, pero tampoco era común escuchar todos los días, vas a ir y vas a derrotar a los madianitas, ¿no? Y sobre todo que no había pasado durante muchos años, no era común. Así que Gedeón pide unas señales bien extrañas, ¿verdad? Pide unas señales y Dios le concede, ¿verdad? De acuerdo a lo que él está pidiendo. Pone un vellón, ¿verdad? Y dice, bueno, que se moje, ¿verdad?, el vellón y la tierra que está alrededor que quede seca, ¿no? Que quede seca. Y entonces Dios le da la señal. Y sí, esto significa, es una respuesta de parte de Dios diciéndole, sí, estoy respaldándote para que puedas vencer a los madianitas. Te voy a respaldar en esto. Bueno, Gedeón todavía no está tan convencido y ahora la cambia. Y dice, bueno, que el rocío entonces no caiga sobre el vellón, que el vellón esté seco y que la tierra alrededor quede húmeda, ¿verdad? Y entonces Dios se lo concede. ¿Qué está haciendo Dios con esto? Le está confirmando que sí lo va a respaldar, que Dios va a cumplir la palabra que le ha dado a Gedeón, que será un instrumento para Dios para ir a vencer a los madianitas, por más numerosos que estos sean. Y entonces ahí está una respuesta de parte de Dios confirmada, una palabra que escuchó Gedeón y Dios se la confirma con unas señales. No es el único, hay muchos pasajes que podríamos mencionar. A Abraham también.
Abraham también pregunta, ¿cómo sabré si voy a realmente a recibir esta tierra, ¿verdad? Esta tierra de Canaán? ¿Cómo lo sabré? Y entonces la señal que Dios le da para confirmarle la palabra que le ha dado acerca de esa tierra y de que sus descendientes habitarían esta tierra es hacer un pacto. Y Dios hizo un pacto con Abraham en ese momento para confirmarle que sí va a cumplir Dios su palabra. Bien, a veces nosotros también necesitamos, Señor, confírmame que esto. A veces tenemos temor de dar un paso adelante y decimos, Señor, confírmame si esta es tu voluntad, si ese es tu propósito. Y a veces Dios nos concede ver alguna señal. A veces Dios nos concede ver una señal. Esa señal, pues a lo mejor algo físico, a lo mejor una respuesta de parte de una persona, a lo mejor una palabra en una predicación, a veces un canto, a veces en oración Dios nos confirma. Y cuando Dios hace estas cosas, hermanos, hermanas, cuando Dios nos da una confirmación de su palabra, tomamos decisiones y las tomamos sin temor. Estamos completamente convencidos y seguros que es Dios el que nos está llevando por ese camino. No hay temor. Y lo que estamos decidiendo en muchas ocasiones, sabemos que esa decisión va a generar algunos conflictos, algunas dificultades. Con todo y eso, y que sabemos que lo habrá, no hay temor, porque Dios nos ha confirmado dándonos una señal. Quiero hablar de otras señales, que estas tienen que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Al menos la primera. Y dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dios mismo va a dar una señal. ¿Cuál es la señal? He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Cumplió la señal? Pasaron muchos años, es cierto. Pasaron muchos años. A veces la señal no es inmediata. Pasaron años. Pero Dios dijo, he aquí, esta es una señal. Y cuando la señal se cumple, pues entonces tenemos la certeza de que se está cumpliendo también lo que Dios ha dicho que iba a hacer. Y entonces envió al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Y no es la única, hay muchas, pero tomé algunas. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido. Lo conocemos, ¿verdad? Un niño nos es nacido. Y nació el Hijo de Dios, como cualquier ser humano, de una mujer, del vientre de una mujer. Y entonces dice, Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se cumplió la palabra? Dijo el Señor, mi paz les dejo, mi paz les doy. Y vaya que lo vimos caminar, nosotros leemos la Biblia y podemos verlo porque creemos las palabras allí escritas, porque sabemos que es la palabra de Dios. Y entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo caminando como el príncipe de paz. ¿No es así? Se cumplió la señal que Dios había dicho. Sigue hablando, Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Se cumplió? El Espíritu de Dios está sobre mí, ¿verdad? Y me ha enviado, dice el Señor. Y nosotros vemos que se cumple esta palabra. He puesto sobre él mi espíritu. Es mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y eso es algo que Dios expresa desde los cielos. ¿Sí? Este es mi Hijo amado. Y dice, Él traerá justicia a las naciones. Así que todo esto se cumplió, ¿verdad?, cuando el Señor Jesús vino.
Y cuando estuvo aquí, Él comenzó a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es el mensaje que traía el Señor Jesús? Traería justicia a las naciones y dice: arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Y sabemos que llamó a 12 hombres y preparó a esos 12 hombres para que llevaran este mismo mensaje, ¿no? Arrepiéntanse, arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado. Así que salen ellos y van a predicar el evangelio. Y es lo que leíamos con nuestro hermano Eric, ¿verdad? Al principio. Dice Marcos 16:20, y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El Señor Jesucristo habló, enseñó a los hombres, nos enseñó a nosotros, pero también hubo muchas señales de quién era Él. Hubo muchas señales. Muchos por las señales creyeron. Y hasta hoy en día, muchos creen también por las señales de parte de Dios. El propósito de esas señales entonces es que crean en la palabra de Dios, que crean en el mensaje que Dios ha dado, el mensaje que Dios nos ha dado a todos. Y uno de los temas de la predicación del Señor Jesucristo era precisamente la vida eterna, no solamente el reino de Dios. Uno de los temas de los que habló el Señor Jesús es la vida eterna. Juan capítulo 6, versículo 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Estas son las palabras del Señor Jesús, y dice: esta es la voluntad de que me envió. Las palabras de Dios, ¿verdad? Esta es la voluntad del que me envió, ¿verdad? Que el que cree en mí tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Un pasaje que nosotros conocemos muy bien. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Señor habló de vida eterna. Y si alguien osara preguntar: ¿y qué señal nos das de vida eterna? ¿Qué señal nos das de resurrección? El Señor Jesús a aquellos hombres en el pasado les contestó: pues destruyan este templo y yo lo edificaré en 3 días. Así que el Señor Jesús dio una señal. ¿Cuál fue la señal? La señal de la vida eterna, la señal de la resurrección, es la tumba vacía. La tumba vacía. Y llegaron Pedro y llegó Juan. ¿Y qué encontraron Pedro y Juan? El sepulcro estaba vacío. Y ellos dan testimonio de eso. ¿Cuál es la señal? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El sepulcro estaba vacío. Y después de eso, el Señor se presentó durante 40 días. Se apareció a ellos durante 40 días. Y dice la palabra que con muestras, con señales indubitables de su resurrección. El Señor confirma su palabra. El Señor habló de vida eterna, habló de resurrección. Nosotros lo creemos firmemente. ¿Por qué? Porque hay una señal. Él resucitó. El sepulcro estaba vacío, ¿verdad? Y hay hombres que se han puesto a investigar y han encontrado que resulta que hay más evidencias de que resucitó que las supuestas evidencias de que no resucitó. Hay más evidencias de que resucitó el Señor Jesús. Así que nosotros
podemos tener plena confianza en la palabra de Dios. Podemos tener plena confianza en la vida eterna, en la resurrección. Plena confianza en que la palabra de Dios ha sido probada y ha sido confirmada. Muchas cosas de las que Dios habló ya fueron cumplidas. Y las que aún no se cumplen, en un tiempo futuro, algunos, tal vez podríamos decir cercano y un poco más lejano, pero se va a cumplir, porque Dios así lo ha dicho. Señal tenemos y Dios confirma su palabra. Vamos a dar gracias a Dios por eso, hermanos. Cierren sus ojos. Amado Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por la palabra que nos das, porque, Señor, a través de ella nos confirmas que todo lo que has dicho, todo lo que has hablado, nada, Señor, ha caído en tierra. Señor, has cumplido tu palabra y hasta nuestros días lo podemos ver así. En nuestras propias vidas lo podemos experimentar. En nosotros mismos has afirmado tu palabra. Nos has dado plena convicción a través de señales en las que has sido muy claro acerca de tu voluntad para con nosotros. Pero más allá, como un cuerpo, como una iglesia, la promesa ciertísima para nosotros es la resurrección, la vida eterna, por siempre allí en tu presencia. Estamos seguros de que fuiste a preparar lugar para nosotros y que estaremos allí contigo, porque tú así lo has prometido a través de tu palabra y tú cumples cada promesa. Y además de eso, ya nos has dado una señal. Gracias por ello. Queremos pedirte que a cada uno de nosotros nos permitas estar firmes en tu voluntad, permanecer firmes en la fe, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino permanecer firmes y fieles a ti, porque esperamos verte cara a cara en aquel día. Sí, Señor, que así sea. En el nombre de Jesús te lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a tener un tiempo de oración, hermanos.